Septiembre de 1992, día de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. El 22 de abril de 1997, día del rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. El 12 de febrero del 2012, día de la captura del dirigente senderista Florentino Eleuterio Flores. Y otras fechas que la dirección del colegio consideren pertinente. Y en el tercer párrafo, en el último, donde dice: los medios de comunicación públicos y privados deben considerar en su programación los espacios necesarios para difundir y resaltar las virtudes de los peruanos que luchan contra la delincuencia terrorista, y agréguese, y condenar las épocas nefastas del terrorismo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también, amigo y colega congresista Urquizo, presidente de Defensa. Muchas gracias. Muy bien, concluir la sustentación. Vamos a dar inicio al debate. Este proyecto ha sido aprobado por unanimidad, este dictamen. Y según el reglamento, el inciso B del artículo 55 del reglamento, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su oposición. Ha pedido la palabra la congresista Chávez. Gracias. Para señalar mi conformidad con el tenor de este dictamen, sin embargo, para sugerir que se agregue un artículo que derogue el artículo 5º de la ley 29031, porque esta ley 29031 que estamos modificando con este dictamen, en el artículo 5º dice lo siguiente: el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo declarará la fecha en la que se celebrará anualmente el Día de los Defensores de la Democracia. Con este proyecto ya estamos fijando los 2 días para la celebración del Día de los Defensores de la Democracia, y entonces hay que derogar expresamente ese artículo 5º. Entonces sugiero por favor al presidente de la comisión informante que se incluya un artículo que derogue expresamente el artículo 5º de la ley 29031. Me había pedido una interrupción, presidente, el congresista Espadaro, si usted lo permite. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Buenas tardes, buenas noches a usted, a todos los colegas congresistas. Gracias, congresista Marta Chávez. Efectivamente entendemos la preocupación y respaldamos este importante proyecto de ley, además que hemos firmado el proyecto de ley de mi colega el congresista Canches. Sin embargo, también quisiéramos hacer una precisión, y es que en los colegios, los días que se van a dictar o se va a celebrar estos días de la democracia, se debe pedir un minuto de silencio para conmemorar a las víctimas, se debe cantar el himno nacional, y además en esa misma ceremonia se debe pasar un video para que los jóvenes efectivamente puedan conocer cuál ha sido la barbarie terrorista. Y aprovechemos, señor presidente, este proyecto de ley para sacar a colación otro proyecto, presidente. Es que hay terroristas o exterroristas que todavía continúan en los colegios, y estos tienen que de una vez por todas salir de las aulas universitarias y de las aulas de los colegios. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marta Chávez. Congresista Chávez. Simplemente para llamar la atención sobre esa necesaria inclusión de la derogatoria del artículo 5º. Gracias. Congresista Lescano. Señor presidente, nosotros estamos de acuerdo con el texto, creo que es una importante ley. Sin embargo, me da la impresión que tal como está redactado, aquí se pretende personalizar la lucha contra el terrorismo, porque dice, señor, el día lunes de cada mes, el primer lunes o el último lunes, se va a resaltar las virtudes de los peruanos que lucharon contra los delincuentes terroristas. Es decir, va a haber una especie de apología de quienes han luchado, quienes no lo han luchado. Y aquí sabemos, señor, que muchos peruanos anónimos lucharon contra el terrorismo. Las rondas campesinas, señor, las comunidades campesinas, que son héroes anónimos, a ellos cómo le vamos a rendir homenaje y le vamos a agradecer en la lucha contra el terrorismo. Aquí, señor, no se debe personalizar, enseñar a los jóvenes qué ha sucedido en la época de la violencia, enseñar a los niños qué ha sucedido y en qué consistió el fenómeno terrorista. Ese es el fondo del asunto, señor. Decir, aquí ha habido un fenómeno que ha consistido en esto y estos han sido los resultados, para que los jóvenes después, cuando sean grandes, sepan contestar, sepan dar sus opiniones con conocimiento de causa. Pero decir solamente que se van a resaltar las virtudes de determinadas personas, yo creo, señor, que eso se va a prestar para una serie de cosas y que no va a enseñar estrictamente
y que no vamos a lograr el objetivo de dar a conocer a las futuras generaciones que no han vivido la violencia terrorista, en qué consistió esta y el daño que ha causado en el Perú. De tal manera, señor presidente, que yo considero que aquí más bien debía decir rendir homenaje a todas las personas, a todas las víctimas, y explicar en qué consistió el fenómeno y los daños causados por el fenómeno terrorista. Yo creo que en esto, señor, me parece que hay que poner énfasis en este dictamen. Congresista Canches me pide una interrupción. Congresista Canches. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Acá dice bien claro, los centros educativos primarios y secundarios, estatales y particulares, el primer lunes de cada mes deben recordar y resaltar las virtudes de los peruanos que lucharon contra la delincuencia terrorista, la virtud de los peruanos en general. Solo que se está identificado ciertas fechas que habíamos visto en el proyecto que son los más representativos, pero acá dicen de todos los peruanos. Solamente para aclaración, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Lescano, concluye. La congresista Rosa Mávila me pide una interrupción. Congresista Rosa Mávila. Señor presidente, señor congresista. En general, estoy de acuerdo con la orientación de que en el sistema educativo se eduque, valga la redundancia, pero más que sobre las virtudes de los luchadores, porque ahí se abre todo un escenario de quienes lucharon, y no lucharon solo determinados organismos militares y policiales, sino yo que vi el cuerpo caliente de María Elena Moyano, puedo dar fe de que en los movimientos sociales, en las rondas campesinas, abajo, gente de ideología por el cambio se enfrentó a los actores del terror. Y por eso, señor, mi punto de vista es que la conmemoración debe ser un escenario para la valoración del significado del terrorismo en el país y para levantar la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho en nuestro país. Y por eso, señor, yo estoy de acuerdo con la tingencia de no personalizar algunos héroes únicos que tendría una visión unilateral, señor, de quienes se enfrentaron a esos actores del terrorismo en nuestra patria. Gracias, señor. Concluya, congresista Lescano. Sí, señor presidente, nosotros recalcamos que tiene que quedar las épocas, los fenómenos que ha sufrido el Perú, que ha pasado el Perú, los acontecimientos. Las personas pasan, señor presidente, pero las generaciones deben conocer los fenómenos, la vivencia y la historia que tiene el Perú, señor presidente, y por eso la redacción a mí me parece un poco personalizada y creo que podría ser mejorada por el presidente de la Comisión de Defensa, que se pueda mejorar. No creo que está distraído el congresista Urquizo, está un poco distraído en la tertulia con los demás colegas, pero señor presidente, le decía que la redacción de este dictamen tendría que ser mejorado. Porque lo importante es que los chicos, los jóvenes conozcan qué ha pasado en el Perú. Ese es el quid del asunto, señor presidente. No las personas, sino los fenómenos, los acontecimientos. Vuelvo a recalcar, eso es lo fundamental, señor. Esto se va a prestar a que algunos digan, no, señor, este no fue terrorista, este fue un luchador social. Se va a prestar también a una serie de manipulaciones, lo cual, señor, nosotros no queremos. De tal manera que yo propongo la mejora de la redacción de este dictamen, que es importante, señor, y que nosotros lo vamos a respaldar. Muchas gracias. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con esta propuesta legislativa, sin embargo quiero que se mencione una precisión. En el proyecto de ley 1195 se habla de declarar en abril de todos los años el día como el día que se recuerda el accionar del terrorismo. Y en varias de las páginas se vuelve a repetir lo mismo, en la página 2, en la página 3, en la página 5, el día que se recuerda el accionar del terrorismo en el Perú. Yo creo que este tipo de reacción no ayuda a la pacificación. En todo caso, creo que la reacción debe precisarse para que se declare el Día de los Defensores de la Democracia.
En ese sentido, vale que se haga la presión. Y en segundo lugar, vale la pena mencionar que varias entidades han emitido una muy buena opinión, pero no dejaré de mencionar con extrañeza, por ejemplo, la opinión del Ministerio de Educación, donde señala que al establecerse todos los lunes la celebración correspondiente implicará tiempo pedagógico de 40 días durante el año lectivo, ocasionando dificultades con la programación. Yo creo que no se debe ver cómo va a colisionar, cuál es el impedimento de las dificultades. En todo caso, creo que la opinión de los otros sectores es favorable, porque cuando se trata de declarar la conmemoración del Día de los Defensores de la Democracia, no se debe ver la parte que crea dificultades, sino más bien todo lo contrario, que se apoye este proyecto, porque me parece que es importante recordar y reconocer a los verdaderos defensores de la democracia, señor presidente. Gracias. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Presidente, el proyecto de ley que estamos discutiendo acumula los proyectos 10, 19 y 1195. 1195 se trata pues de crear un día a nivel nacional, día de la lucha contra el terrorismo, de iniciativa del congresista Zamudio, para el 3 de abril, que se recuerda pues la masacre de Lucanamarca en Ayacucho. En la Comisión de Educación, en la legislatura pasada, hubieron dos proyectos, dos iniciativas parecidos, donde se consideraba pues el Día de Terrorismo, una iniciativa del congresista Kenji y la otra iniciativa de la congresista Omonte, de Perú Posible. Se debatió en la Comisión de Educación y el dictamen de la comisión se acordó por mayoría que el Día de la Lucha contra el Terrorismo sea el 3 de abril, recordando la masacre de Lucanamarca en Ayacucho. Este proyecto de ley que estamos debatiendo acumula el 1195 y no toma en cuenta para nada los proyectos de la Comisión de Educación que fueron dictaminados ya en educación, ¿no? Que se trata de lo mismo, ¿no? Entonces yo quisiera pedirle al presidente un acuerdo intermedio para consensuar de repente las fechas, ¿no? Dado que ya en educación hay un dictamen donde declara el Día de la Lucha contra el Terrorismo el 3 de abril. Finalmente, el presidente de la comisión, congresista Urquizo. Bien, señor presidente, solamente para efectos de aclarar la iniciativa legislativa que ha hecho referencia el congresista Guayama, pido que el señor congresista Cánchez haga la precisión correspondiente, señor presidente. Congresista Cánchez. Gracias, señor presidente, por su intermedio. También al congresista Rosas decirle que el Ministerio de Educación ha confundido el problema. Ellos creen que se va a hacer todos los lunes de cada semana y es lunes de cada mes. Por eso cuando se consultó, ellos interpretaron mal, por eso que estaban de acuerdo. Eso lo habíamos visto ya en la Comisión de Defensa y por eso todos los colegas votaron por unanimidad. Lo del congresista Guayama, yo creo que es justo el pedido y que se pueda incluir, digamos, como un día más para recordar, porque quién bien sabe que debemos recordar todas esas fechas. Yo creo que se lo puede incluir para ir al voto ya, señor presidente, y agradecer porque este proyecto de ley ha sido trabajado y consensuado por los congresistas de distintas bancadas. Muchas gracias, señor.